Muy buenos días, tardes o noches, sea el momento en el que estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver la solución de la guía de laboratorio número 4 titulada Diodo Zener y amplificador operacional. Esta guía tenía una duración de una semana, una sola sesión y mostraba dos temas totalmente definidos que eran pues primero los diodos Zener y segundo los amplificadores operacionales. Entonces vamos a ver pues bueno, eh, que hay que rescatar de acá. Bueno, en principio se pedía, sigamos la rúbrica para ir más organizadamente, se pedía realizar una serie de cálculos para un circuito que se propuso con el diodo Zener 1N4738 y otro circuito que se propuso con el 1N4733. Entonces el que se propuso con el 1N4738, o bueno, ambos, tenían que ir basados en lo que es el datasheet de los diodos. Si nosotros vamos a ver todos los diodos de 1 amperio, perdón, 1 amperio no, un vatio máximo de potencia, deben tener como la misma o bueno, se rigen bajo la misma tabla. Los vemos acá, el 4733 y el 4738. El primero el primero que vamos a ver es de 8.2 voltios en voltaje nominal y el otro tiene un voltaje Zener de 5.1 voltios. ¿Listo? Estos valores son los que teníamos que utilizar para hallar los valores máximos y los valores mínimos para calcular el circuito. ¿Sí? Solo lo que tiene la Z entra a considerarse dentro de la zona Zener, la zona específica en donde tenemos que hacer como la linealización, por decirse así. Bueno, en parte, o bueno, ¿dónde podemos asegurar que nuestro diodo va a funcionar como un regulador? Estos valores no eran los que se tenían que tener en cuenta, primero porque estos valores mínimos, o bueno, mínimos en magnitud, eran los que se tienen en cuenta cuando ya empieza a haber un flujo de corriente. Esos son valores mucho más pequeños que los valores nominales. Miren, un voltio, pues este es de 5.1. Entonces no se tenían que tener en cuenta, ¿sí? Entonces estos son como para más o menos decir, en este momento empieza a circular algo de corriente por el diodo, pero realmente cuando comienza a fluir corriente es definitivamente cuando nosotros pues empezamos como en la especie del codo, ¿sí? Más allá de 1 miliamperio, nos dice el datasheet. Y el voltaje máximo no podíamos utilizar el E-Surge porque esa es la corriente en que mm, ya después de esto ya se empieza a destruir nuestro diodo por no poder disipar tanta tensión. La corriente máxima que podíamos utilizar era esta, IZM, que corresponde a los cálculos de la potencia máxima bajo un voltaje nominal. Entonces, bueno, estos son los valores que se tienen que tener en cuenta. Además, faltaría explicar estos valores. Estos valores serían los que tenemos justamente en el codo, en el punto de la curva, en donde más, en- o bueno, donde la multiplicación entre corriente y voltaje es la máxima. ¿Listo? Bueno, entonces si vamos a ver pues cómo nos queda el circuito nos queda de la siguiente manera. No va a especificar los cálculos porque pues es una cosa de circuitos, pero de todas maneras aquí está la solución. La resistencia la voy a variar entre un valor mínimo de un ohmio y 18 kiloohmios. ¿Listo? Haciendo esta simulación vamos a obtener esta curva. Debía ser en voltaje negativo y corriente negativa toda la vida porque pues
son cosas negativas. ¿Sí? Este es, este es un modelito que yo saqué. No tiene la forma de un Zener, pero pues es un Zener. Tenemos ánodo, cátodo ahí conectados. Y bueno, esto recrea pues cómo se comporta mi diodo Zener en esta parte o bajo esta serie de valores. ¿Listo? Si vamos a ver en la rúbrica, se nos preguntaba cómo funciona el diodo Zener polarizado en directo con polarizado en inverso. Bueno, un diodo Zener polarizado en directo funciona tal cual como funciona cualquier otro Zener. Tiene un voltaje de regulación cercano a 0,7 y funciona rectificando los valores que pues no exceden su valor en inverso o su valor de regulación en inverso, ¿sí? O sea, lo podemos utilizar de manera normal, siempre y cuando pues no tenga los valores negativos que vaya re- em, a, a rectificar no pasen de el umbral en inverso. Y pues en inverso funciona también como una especie de regulador. Vemos aquí parte del voltaje negativo. Y bueno, nos aprovechamos de este comportamiento para escoger zeners de diferente valor. Entonces, pues aquí los vemos. Dependiendo del valor que nosotros queramos, pues escogemos un valor de referencia distinto. Más o menos quedaría algo por este estilo. Acá es más o menos 0,7 voltios. Bueno, esto primero los ejes, voltaje, y esto es corriente. Más o menos acá queda polarizado en directo y polarizado en inverso lo encontramos por acá, más o menos con el valor de regulación, valor BZ. ¿Listo? Obviamente negativo. Perfecto. Bueno, entonces acá. Bueno, luego seguíamos con el circuito del 1N4733. Este circuito lo tengo aquí también. Eh, Este sí tenía que tenerse muy en cuenta lo de las corrientes que podía soportar cada resistencia. Esta resistencia pues, es bastante pequeña, entonces teníamos que tener mucho cuidado y esta de 150 también. Entonces vamos a probarlo entre un voltaje entre 5 y 12 voltios. Recordemos que para esta curva teníamos que tener en el eje X teníamos que tener la variable independiente y la variable dependiente la tenemos que tener en cuenta acá. A ver, vamos a verlo. Entonces la variable dependiente es el voltaje Zener y vemos como una especie de curva que se corta en un punto acá muy cercano a los 5 o 5,1 voltios que es el voltaje de regulación de este diodo Zener. Bueno, esta sería la curva que nos tendría que dar. ¿Qué quiere decir esa curva? Es una de las preguntas que no se nos hace. Bueno, realmente eh, es una curva que muestra cómo el diodo Zener se comporta como un regulador bajo diferentes estímulos del voltaje de salida de la fuente. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, es sencillo. Teóricamente, el diodo Zener debería funcionar como debería dar un voltaje fijo de 5,1, pero pues en este momento no lo está haciendo.
Disculpen, les decía que en ese momento o sea, la curva, el voltaje de salida, vamos a ver que no es exactamente 5,1, se mueve entre 4,1 y 5,8. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que dependiendo del estímulo que se le aplique, el voltaje va a regular a cierto valor. Si nosotros quisiéramos hacer un regulador, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el voltaje de entrada, más o menos el rango que deseamos, o bueno, que va a soportar nuestra entrada, y debemos aplicar, o bueno, debemos hacer que nuestro circuito tenga, o bueno, se sepa que debe haber una tolerancia entre el valor que da y el valor o sea, bueno, entre el valor teórico, que sería 5,1, y el valor que realmente da, ¿sí? Eso sí, hay que tener en cuenta que hay valores que lo matan totalmente, o sea, el funcionamiento del regulador, que serían los valores más o menos con una entrada un poquito menores que 5,8 voltios. ¿Esto por qué? Se supondría que nuestro diodo debería funcionar perfectamente con 5,1, pero no. Siempre, obviamente, cuando tenemos un, eh, un elemento o una resistencia asociada a nuestra fuente, una resistencia limitadora, vamos a, bueno, esta resistencia va a consumir algo de voltaje. Entonces, no podemos asegurar que a partir de los 5,1 voltios ya todo salga perfecto. No, como siempre debe haber una resistencia acá limitando la corriente, pues esa resistencia va a consumir algún tipo de voltaje. Entonces, obviamente, tenemos que pasar cierto umbral que se ve acá. Ya después de esto, el comportamiento es medianamente lineal y pues ahí ya podemos aprovechar el uso de este diodo como regulador. ¿Listo? Antes de esto, antes de esta curva, eh, no se recomienda el uso de este diodo Zener. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué porcentaje de tolerancia le otorgaría a cada uno de los diodos Zener trabajados? Bueno, esta pregunta lo que iba era que ustedes trataran de sacar una fórmula a partir de medir pues los valores de estos Zener, o sea, las simulaciones, la obtención de gráficas a partir de mediciones, pues ustedes sacarán valores de tolerancia. Y bueno, realmente no tenía que ser una fórmula fija, pero pues una fórmula muy aproximada, o bueno, una fórmula muy aceptada más bien, podría ser que la tolerancia fuera igual a el valor medido, es decir, experimental, menos valor teórico, teórico sobre, bueno, esto en valor absoluto y aquí el valor sobre el valor teórico. Esto multiplicado obviamente por el 100%, porque la tolerancia siempre se da en porcentaje. Una de las fórmulas que se podía usar era esta. Si utilizaron otra de todas maneras en la guía especificaba, por favor muéstreme qué fórmula va a usar. ¿Esto para qué? Pues simplemente para tener una noción de qué tanto puede cambiar la regulación de mi diodo Zener desde lo que es teórico, que debería ser un valor fijo, por ejemplo en este caso del 4733 debería ser 5,1, pues bueno, ¿cuánto cambia realmente? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos decir, ok, para este circuito
podríamos tomar el valor máximo de voltaje, que es como 5.7, o podríamos tomar el valor mínimo acá, que sería 4.1. Aunque bueno, realmente si somos conscientes, si nos dicen, o bueno, queremos utilizar este circuito para algo, nosotros no recomendaríamos utilizar esta parte del circuito. Entonces podría darse desde un punto como por ejemplo acá, 4.8. Sin embargo, pues bueno, algunos vi que lo calcularon desde acá y pues bueno, no hay lío. De todas maneras, es válido porque pues son los valores que va a tomar esa fuente y sí o sí pues este circuito que está acá pues funciona así. Entonces, podríamos decir, podríamos dar que, o sea, uno de los valores a probar experimentales sería 5.7 o podría ser, por ejemplo, 4.1. Entonces, teniendo en cuenta que el valor teórico debería ser 5.1, pues bueno, ¿cuál está más alejado? Obviamente sería este. La tolerancia se debería dar a partir de este valor. ¿Listo? Tomamos el que más discrepancia tenga. Eso como para que tenga una lógica. Y bueno, y aplicamos la fórmula. Lo mismo sería para el primer Zener. Este primer Zener, pues digamos que toma un cierto rango de valores a partir de uno que debería ser el valor central, que en este caso, si lo vemos en corriente, debería ser un valor de 31 miliamperios. Entonces, más o menos acá es el valor central. Deberíamos hallar pues la discrepancia. Eso puede ser en corriente o puede ser en voltaje. De todas formas, la tolerancia es un valor adimensional y pues nosotros averiguar cuál sería la tolerancia de este elemento. Pues no lo va a hacer porque obviamente según las mediciones pues cada uno le sale diferente, pues entonces hallar un valor pues no tiene gracia. Pero el procedimiento es lo importante. Entonces pues ya más o menos saben a qué se refiere la guía. Aunque bueno, los que preguntaron pues obviamente se les dijo. Bueno, vamos a continuar. Entraríamos en la parte de amplificadores. Bueno, la parte de amplificadores, digamos que los modelos no eran muy difíciles de encontrar si no teníamos la noción alguna de cómo funcionaban, pero bueno, digamos que en este caso, pues el amplificador inversor tiene una fórmula de esta manera, dependía de los valores de R2 y de R1, no del valor de R3, este es un valor como de referencia. El amplificador no inversor, bueno, ese también depende de R2 y R1, también R3 es más un valor de referencia. Y el amplificador sumador inversor, que es una extensión del amplificador inversor que nos permite poner dos o más señales a sumarse entre sí, cuidando siempre de que nos iba a salir un valor negativo. ¿Listo? Bueno, ahorita voy con este. O bueno, bueno, ahorita. Entonces, si se aplicaba todo lo necesario, o bueno, estas fórmulas, y no poníamos una resistencia más pequeña de 1 kHz, de un kilo ohmio, perdón, estoy ahorita súper englobado con am, con las unidades, ¿sí? Eh, entonces, bueno, no deberíamos tener problema para que estos dispositivos funcionen. Eso sí, pues vamos a ver qué preguntas nos dan a partir de eso. ¿En qué consiste el principio de cortocircuito virtual para los amplificadores operacionales y qué importancia tienen en el funcionamiento de las configuraciones? Bueno, naturalmente, para que todo esto funcione, estos elementos deben funcionar como elementos ideales. En la teoría, vamos a pegar acá. En la teoría siempre se cuida de
que, o bueno, se da la teoría en que el voltaje en la salida inversora es el mismo perdón, en la entrada inversora es el mismo que el voltaje en la entrada no inversora. De hecho, en la teoría casi ni se hace diferencia en esto. Aquí en la práctica sí es importante tener en cuenta cuál es la inversora y cuál es la no inversora, ¿sí? Normalmente la no inversora sirve como de referencia y la inversora es la que recibe las señales. Eso sí, sí se debe cumplir esto. ¿Por qué? Para que podamos hacer las operaciones matemáticas que permiten eh, el funcionamiento de los amplificadores que estamos estudiando, ¿sí? ¿Qué consiste? Estos dos no son el mismo nodo, pero se dice que primero que todo no va a pasar corriente, no va a introducirse corriente aquí adentro. Y al no introducirse corriente y al no haber un cambio entre estos dos, la diferencia de potencial debe ser la misma. Entonces, no es un cortocircuito de verdad, pero se dice que es un cortocircuito virtual porque pues vamos a tener el mismo voltaje y como no tenemos entrada ni salida de corriente, pues básicamente podemos trabajar que las corrientes en otros lados, o bueno, que se manejan en estos nodos, se pueden sumar de una vez. Por ejemplo, estas verdecitas que señalo ahí se pueden eh, igualar en una ecuación de Kirchhoff. Entonces, pues eso es lo que consiste el principio de cortocircuito virtual. ¿Por qué es importante? Porque sin él no podríamos aplicar ninguna de las fórmulas o, bueno, nada de lo que venga de la teoría. ¿Sí? Es simplemente así. Y no habría una retroalimentación, no habría posibilidad de retroalimentar. ¿Qué limitaciones puede presentar en los amplificadores la tensión de polarización a que se ven? Bueno, es simple. Si nosotros vamos a aplicar o bueno, a montar este circuito, pues en la teoría no se pone esto, o sea, no existe. Pero en la práctica para utilizarlo, pues sí. ¿Por qué? Porque los voltajes, o sea, digamos que nosotros tenemos a la entrada un voltaje de 3 y a la salida un voltaje de 12. ¿De dónde salieron esos 12? No se pueden crear, ¿sí? De la nada. Matemáticamente se puede, pero esto es la vida real. Entonces, sí o sí debe haber un voltaje que pueda estimular la salida para que llegue a este valor. Para eso es el BCC y el BE. ¿Cuál sería el valor de BCC, digamos, para que salga más o menos 12 voltios? Debe ser mayor a 13. ¿Por qué? Porque si fuera menor, la salida en este punto se vería recorta. ¿Por qué 13 y no 12? Simple, porque siempre aquí hay circuitos internos que consumen voltaje y pues más o menos consumen 1.2 voltios para poder alimentar correctamente el circuito, ¿sí? Entonces, de todas maneras es necesario. Eh, Tiene que ser tanto por arriba como por abajo si esto es una señal a- alterna, ¿sí? Y pues obviamente yo debo alimentar con fuentes independientes. Esto en la práctica era muy importante porque algunos ponían como la misma señal de más 12 y menos 12 con la misma fuente y pues bueno, lo que estaban haciendo era un cortocircuito, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos en vez 5 voltios, pues la salida me saldría recortada más o menos con unos 4 voltios, ¿vale? Se puede emplear polarización unipolar en los amplificadores operacionales para aplicar las mismas señales usadas en la práctica. Sí se puede. Este era un punto que no se veía como tal en la experimentación, pero que tocaba consultar. Es posible. Bueno, ¿por qué?
Hay veces lo que necesitamos es diferencia de potencial más que tener un voltaje, o sea, voltajes establecidos. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a sacar una señal acá de 6 voltios, obviamente hace 6 voltios pico, ¿sí? Es decir, 12 voltios pico pico, pues entonces tendríamos que alimentar de alguna manera este circuito para que se nos pueda salir. La más básica sería, por ejemplo, no sé, poner 10 voltios y menos 10 voltios. Pero si no se puede hacer esto, si solamente tengo una fuente, ¿yo qué podría hacer? Yo lo que podría hacer es engañar de pronto, cambiarle la referencia a mi amplificador operacional para que crea que yo estoy amplificando una señal más grande, o bueno, para que haya un cambio como en la referencia y que pueda salir una señal un poco más grande. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, muy sencillo. Eh, por ejemplo, el máximo voltaje que reciben entre VCC y B, o bueno, máximo voltaje que se pueda poner acá en VCC es 18 voltios por datasheet. Entonces le voy a poner un 18 voltios y aquí voy a poner la tierra. ¿Listo? ¿Habría espacio para que esta señal de 6 voltios pico se mueva entre 18 y 0? Sí, sí lo hay. Entonces, eh, ¿cómo engaño a mi amplificador para que crea que, bueno, que está un poquito más, más abajo esta señal, entre 18 y 0? Bueno, lo que tenemos que hacer es, en vez de poner esta entrada no inversora referenciada a tierra, este R3 lo que hace simplemente es referenciar a tierra. Si nosotros queremos cortocircuitar este circuito, lo podríamos hacer sin ningún problema y no cambiaría nada. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner un divisor de tensión. Y aquí vamos a poner 18 voltios. ¿Para qué? Para que este piense que la referencia no es 0 voltios, sino son 9 voltios. ¿Por qué? Porque hay un divisor de tensión que divide esta señal de 18 entre 9 y 0. Haciendo esto, mi circuito se puede, o bueno, va a tomar como que entre tierra, que son 9 voltios, y este valor máximo hay 9 voltios. Y entre el valor negativo y la tierra que él tiene en cuenta, pues la diferencia es de 9 voltios también, ¿sí? Entonces, como lo que hacemos es como cambiar un poco las referencias que tiene el amplificador. ¿Para qué? Pues para efectivamente que sirva para nuestros propósitos. Ahí en este caso, nosotros tendríamos diferencia de 9 voltios por arriba, diferencia de menos 9 voltios por abajo. Y bueno, ya podríamos tener lo que sería un amplificador operacional que está funcionando con una alimentación unipolar. ¿Listo? Uy, esto iba con una resistencia, pero bueno. Por favor, bueno, si lo he explicado de una manera muy rápida, pero bueno, pueden consultarlo. Está bastante en todos los lados donde ustedes lo quieran encontrar. ¿Sí? Bueno, entonces la polarización unipolar funcionaría tanto para el amplificador inversor como el inversor sumador. Para el amplificador no inversor, también podemos hacer un truquito que sería el de entrar una señal con un offset y también funcionaría, ¿sí? Si metemos la señal con un offset que no sea como 6 y menos 6,
Si no tuviera un offset de 6, la señal se movería entre 0 y 12. Y con este amplificador es totalmente posible amplificar esa señal. Me quedaría con un offset, eso sí, pero pues aquí a la salida yo lo puedo filtrar con un capacitor, bueno, como hacemos con los, como hacemos con los amplificadores operacionales, que los filtramos al final. ¿Sí? Entonces, bueno, sí es posible. ¿Cómo afecta la frecuencia de la señal de entrada? ¿Cómo afecta la frecuencia de la señal de entrada en el funcionamiento de los amplificadores operacionales? Bueno, para eso les pedíamos que hicieran o hallaran el ancho de banda del amplificador inversor. Eh, Estos amplificadores funcionan muy bien en frecuencias bajas, pero en frecuencias altas ya empiezan a molestar. Empiezan a recortar la señal, cambiarle su frecuencia, quitar alguno de los componentes que tiene dicha señal en frecuencia. Bueno, así por el estilo. Ya lo vieron en la práctica que obviamente no todos los circuitos tienen un ancho de banda infinito. ¿Sí? Dígase ancho de banda, la banda o el espacio en frecuencia en donde ellas pueden operar, donde dichos circuitos pueden operar sin tener interrupciones o sin funcionar mal. ¿Por qué les pasa eso a los circuitos? Porque los circuitos tienen capacitancias, tienen inductancias que se acentúan mucho bajo ciertas frecuencias. Entonces, por eso nosotros hacemos el estudio de ancho de banda como para decir, listo, toma este circuito, funciona para amplificar, pero cuidado, no le vaya a subir más de cierto valor de voltaje y tampoco le vaya a subir más de cierto valor de frecuencia. Si todo lo que vaya a hacer está dentro de estos límites, funciona bien. Si no, pues bueno, ahí sí ni modos. Más o menos sería lo que hay que pensar sobre esto, ¿vale? Bueno, muchachos, como última medida voy a dar la solución de uno de un quiz que se hizo a partir de esta práctica. Era simplemente hallar la ecuación de este montaje, de este circuito, que si lo vamos a buscar le denominan amplificador restador. Es un circuito que nos permite restar dos señales. Eso sí, obviamente pues tiene su parte aumentada y su parte disminuida, pero pues la que se debía hallar era la aumentada, ¿listo? Entonces este sería la solución, ¿vale? Como para que lo tengan en cuenta, de una vez soluciono eso y pues dejo ahí el video sentado para que, pues bueno, quien tenga dudas puede reclamar, no hay ningún problema. Bueno muchachos, espero que se haya entendido, disculpen un poco saltar tanto, pero pues creo que, bueno, algunas cosas, algunos parámetros que se hayan visto en la experimentación como que dan una explicación más grande de los fenómenos que están pasando acá. Muchísimas gracias por su atención, espero que estén muy bien, nos vemos en una próxima, hasta luego.